Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión voy a dar respuesta a vuestras preguntas en la 12ª edición. Y tenemos vídeos, vamos allá. Bien, y sin más dilación, comenzamos. Jorge Delgado nos pregunta en un vídeo cuál sería la mejor manera de venirse él y su moto, la niña de sus ojos, a España desde el Reino Unido. Os dejo con la pregunta. Hola Boro, estoy aquí con mi Ducati. Quería hacerte una pregunta, una consulta. Yo estoy viviendo en el Reino Unido y estoy planeando hacer un viaje para España. Y quería pedir tu consejo para ver qué es mejor, qué mejor opción hay. Traerme la moto desde Reino Unido hacia España por ferry, cruzarme todo Francia con la moto para traerla a España, o cargarla en un remolque con un coche para traerla para España. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué necesito? ¿Tú qué harías? Consejito, que ya que tienes más experiencia de años, sabes más que yo. Mucha suerte y muchas gracias. Bien, Jorge, te tengo que decir que todas las probabilidades que hay son muy parecidas en precio. Pero claro, todo depende desde dónde vivas en el Reino Unido, desde si quieres hacer un viaje de placer, si quieres llegar pronto, depende de muchas cosas. Pero bueno, mira, he sacado unas cifras. Y de Londres a Madrid hay unos 700, porque aquí en España tampoco me has dicho, no es lo mismo ir a Cádiz que ir a Barcelona, por ejemplo, o a Bilbao, por supuesto, o a Madrid. Pero bueno, he sacado los kilómetros Londres-Madrid a través de Google Maps y pasando por el Eurotúnel, por el Calais, y salen unos 1720 kilómetros, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero en coche, en coche con remolque, vamos a hacer esa valoración. Ahí el coche siempre te va a consumir un poquito más y bueno, pon que en un diésel moderno esté en los 6 litros, tirando de remolque y todo esto, pues evidentemente va a consumir más. Pongamos unos 6 litros, ¿de acuerdo? En esos kilómetros vas a consumir entre 105 y 110 litros de combustible. A un promedio de 1,4 que puede estar entre Francia y España y tal, pues son unos 150 euros solo de combustible. A eso tienes que añadir el paso por el Eurotúnel, que si pasas con coche más remolque, he estado viendo que son entre 200 y 250 euros. En ferry es más económico, pero hay tal disparidad de precios en función de si lo pides de manera anticipada, en función de la época del año, que se me hace muy difícil encontrar el momento justo en el que tú lo vas a utilizar. Pero bueno, entre 200 y 250 euros viene a estar. Pongamos 225 euros, ¿de acuerdo? Vale, estamos aquí que 150 más 225, estamos en 375 euros ya, entre combustible y paso por Eurotúnel. Pon que sean 200, porque 150, pon un ferry más económico. Entonces estaríamos hablando de 150 más 150, 300. Más, bueno, poco más, es decir, venirte aquí y tal, más las comidas y todo eso, pero bueno, eso te lo vas a encontrar en cualquier caso. Quiero decir, porque creo que no, en los ferries ahí te tienes que pagar tu comida. Creo, no estoy muy seguro, pero creo solo. En todo caso, te podrías llevar comida y bueno, eso te lo ahorrarías. Entonces, pues eso, pone unos 350, entre 300 y 350 euros viniendo en coche con remolque. Bien, ahora si te vinieras con la moto pues un palizón, y es un palizón difícil de hacer en un día, con lo que vas a tener que pernoctar. Podrías cargar una tienda de campaña, acudir a un camping y bueno, pues oye, pues pasar la noche y al día siguiente salir zumbando para España, ¿no? El camping, los precios son muy, no sé, ahí tampoco creo que sea algo como a tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, si son 150 euros
Con el coche pon con que la moto sean 120 euros, pero hay que tener en cuenta una cosa. Vas a tocar autovías y autopistas, ¿de acuerdo? Tienes una Ducati Diabel preciosa, por otra parte, malota, la negra. Me encanta. Buen gusto, tío, buen gusto. Y esa moto lleva un 200, si no me equivoco, de neumático trasero, que se queda planito muy pronto. Entonces, pon que a esos 150, 175 euros entre camping, gasolina, etcétera, etcétera, media vida del neumático vas a usar. Con lo que pongamos que ese neumático, no lo sé ahora mismo, pero puede costar unos 200 euros fácilmente. Pon que cueste 100 euros, estamos en 175 más 100, 275 euros. Como verás, no hay gran diferencia con lo que te he dicho antes. Eso sí, el viaje es pesadito y si no tienes prisa, pues puede ser un viaje muy bonito, de verdad, claro que sí. Y luego la otra opción es el ferry. El ferry, todo lo que he estado viendo, está rondando los 300 euros. Eso sí, tienes la comodidad que desde tu lugar de residencia en el Reino Unido hasta embarcar y desde el desembarco, o sea, el atraque aquí en España, hasta tu lugar de visita, pues vas a gastar muy poquita gasolina. Pon que gastes 50 euros, es muchísimo. Pon que gastes 20 euros de gasolina más 300, ya estás en 320 y pico. Entonces te vengo a decir que al final en este viaje puede que lo más barato sea la moto y tienda de campaña. Si nos atenemos al precio. Con el coche vas a tener la comodidad, el coche más remolque, vas a tener la comodidad de pararte donde quieras, estirarte un poquito, vas a tener otro tipo de movilidad, ¿de acuerdo? El coche en este tipo de viajes es más confortable. Y lo dice un motero que, vamos, yo lo que haría sería irme en moto. Si me vas a pedir mi opinión, yo me iría en moto. Pero claro, aquí hay muchos factores que intervienen, ¿de acuerdo? Depende de la época del año. Si te quieres venir ahora, ten en cuenta que en septiembre, octubre ya empiezan lluvias. Tema moto estaría un poquito complicado ya, ¿eh? Pero bueno, lo único que te puede pasar es que te mojes. Un buen mono de agua y asunto resuelto. Así que, como verás, los precios son muy parecidos. De venirte en coche a coger un ferry con la moto, está pizca más o menos. Y lo único que te sale un poquito más baratito serían, pues eso, los 250 euros, más 50 los 300. Pero es que estamos hablando de que te costaría entre unos 40 y 50 euros menos. Incluyendo ese neumático que se te va a quedar plano, que vas a tener que cambiarlo con toda seguridad. Entonces, no sé, valora tú mismo. Yo aquí, ¿qué haría? Si tuviera prisa, claro, es que dudaría entre ferry y venirte en coche. No lo sé, depende de los precios que encuentres de ferries. Ten en cuenta también que si resides allí con algún permiso de trabajo, de estudios o lo que sea, vas a tener unos precios diferentes. Valora eso más el desplazamiento que hagas en moto, como te he dicho antes, hasta el puerto de embarque, hasta el de atraque. Si vas a hacer 500 kilómetros entre un sitio y otro, pues oye, pues no sé, ahí tienes que valorarlo tú. Y nada, yo si no tuviera prisa me vendría con la moto tranquilamente, tienda de campaña, buscar un camping programado ya, buscarlo en el mapa, decir, mira, me voy a hacer que son 1720 kilómetros, pues a los 850 kilómetros a parar tranquilamente, a ver la zona, aparcas la moto en tu camping, que no te la va a tocar nadie, o no debería tocártela nadie, te vas a ver la zona, te comes un almuerzo, comida, lo que quieras típico, o una merienda de la zona o algo de eso, y a dormir. Y al final los tiempos van a ser muy parecidos, porque con el coche también vas a tener que parar a dormir, porque vamos, son 1720 kilómetros, son muchos kilómetros, vas a tener que hacer una parada para descansar, pues si no es una barbaridad. Así que nada, no sé, valóralo.
valóralo. Las cifras que te he sacado son aproximadas. Con lo que tú saques no va a haber mucha diferencia, porque he mirado varias páginas de ferries y todo esto, y esos son los precios. ¿De acuerdo? Resumo. Sobre Londres-Madrid, 6 litros con coche, estaríamos hablando de 150 euros de combustible, más 50, más 200 del Eurotúnel, ¿vale? 200, estamos hablando de unos 400 euros ya. 400 euros en coche, sin contar comidas ni nada de esto, ¿vale? 400 euros en coche. El ferry sobre 300. Por ahí te va a andar la cosa, ¿de acuerdo? Y viniéndote tú con la moto, pues eso, lo que hemos sacado antes, sobre unos 125 más 200, 225, 250 euros, sin contar alojamiento y comida, como siempre, ¿de acuerdo? Pues eso, esas son las cifras. Venga, pues nada, espero haberte ayudado y espero no haberte liado más, Jorge. Y insisto, te felicito, que tienes una moto preciosa. Venga, nos vemos. Ahora Adrián Redondo, que seguro que pensaba que no iba a salir, lo voy a sacar y le voy a poner el vídeo que ha mandado, que ya te vale, tío. Ay, eres un crack. Temperatura solo para hombres. Estos son los hombres de verdad. 90 grados, ahí. Bien, ahora le toca el turno a José GDF desde el GDF Studio. Si no lo sabéis, José GDF es un auténtico experto en cuestiones de audio. Guitarrea que da gusto y no podéis dejar perder la oportunidad de visitar su web, blog y sus creaciones, que son maravillosas. Si os gusta el guitarreo, con José vais a disfrutar. Hola a todos y a todas, os habla José GDF desde GDF Studio, pero para el canal de Boro MV, y esto es una pregunta para mi amigo Boro, que esta seguro que sabe responderla porque es su especialidad. Y vamos, siempre he tenido una inquietud con respecto a los camiones en ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, Australia, imagino que en Canadá, sitios así que tengan grandes extensiones de territorio. Los camiones suelen ser muy diferentes a los que hay aquí en Europa. Por ejemplo, tienen ese morro largo, donde yo supongo que habrá un motor enorme. Mi pregunta es esa, que ¿por qué los camiones son tan diferentes en Europa con respecto a los que hay en esos países? Bien, José, el tema de los camiones, ¿por qué son tan diferentes de unos sitios a otros? Bien, vamos a ver, mira, en Estados Unidos el problema de la longitud no es importante. Además, allí las carreteras de montaña son bastante más escasas que aquí. Entonces no importa tener vehículos súper largos y con unas condiciones de habitabilidad mayor. ¿Eso cómo se consigue? Muy bien, pones el motor delante y detrás del motor, hasta donde quieras, haces cabina, con lo que hay algunos que son, habéis visto estos camiones que tienen el morro largo para colocar el motor, toda la parte mecánica, y luego la cabina es enorme también, ¿no? Son auténticas autocaravanas. Allí las longitudes permitidas son mayores, por lo tanto no hay problema. Aquí en Europa no, aquí en Europa las longitudes están limitadas. Entonces, en muchos momentos, incluido ahora, es más rentable utilizar espacio de carga. He tenido una pequeña interrupción, disculpad. La longitud máxima permitida son 16,5 metros. Estos vehículos lona, con plataformas con lona y todo esto, Tauliner, etcétera, pueden medir un máximo de 16,50. Entonces, lo que se hace es darle el máximo espacio posible a la zona de carga, porque es mucho más rentable que buscar una cuestión aerodinámica. Es decir, cuanta más carga quepa, resulta más rentable económicamente que un menor consumo. Por eso los camiones no son aerodinámicos, son cuadrados. ¿Por qué? Porque intentan acercarse lo más posible al morro del camión con el espacio de carga. ¿De acuerdo?
Luego aquí las carreteras también son más sinuosas, con lo que se muestra estos camiones chatos actuales, cuadrados, que digo yo, que no lo son en realidad. Ahora os explicaré por qué. Entonces también para carreteras sinuosas es mucho más aconsejable tener un mayor punto de vista y no tener un morro a 3 o 4 metros de distancia. Entonces siempre resulta mejor para callejear, para maniobrar, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que en Estados Unidos, Australia y tal, no es tanto como aquí de reparto, porque aquí son países mucho más pequeños. España es un país mucho más pequeño que Estados Unidos, que Rusia, que Australia, etcétera. Entonces hay mucho reparto, es decir, la carga muchas veces es compartida, en raras ocasiones no lo es. Entonces, tener un camión que sea maniobrable y que sea fácilmente llevable, no callejear, porque no se callejea, pero que tenga más posibilidad de maniobrar con agilidad, es mucho más rentable. Si a eso le sumamos lo de la carga, pues es evidente que en Europa los camiones son cuadrados, con la máxima capacidad de carga posible en el remolque y ya está, ¿vale? En Australia, en Estados Unidos, hay trenes de carretera, sobre todo en Australia, de, no sé, una barbaridad de 3 o 4 remolques. Eso aquí sería inviable. Tened en cuenta que son países modernos y que los enlaces entre poblaciones están hechos en línea recta, es decir, son países eminentemente llanos, lisos, salvo zonas de las montañas rocosas y tal, pues básicamente Estados Unidos es un país liso, llano. Entonces, y Australia también, por supuesto. Entonces, claro, camiones que van en línea recta, que llegan a su punto de destino, desenganchan los remolques y otros camiones los llevan hasta los muelles de carga o de descarga y viceversa. Entonces es otra filosofía completamente diferente del transporte. Lo dicho, los camiones en Europa son diferentes porque la legislación es diferente y se prima más el espacio de carga. Espero haberte respondido bien. Y voy a aprovechar para hacer otra muy relacionada, y es si sabes si es verdad que los camiones en Estados Unidos son a gasolina o también habrá alguno a diésel. Bueno, pues eso es todo. Y bueno, esto es mi home studio. Pronto lo estaré enseñando, pero en mi canal. Así que ya sabéis. Un saludo. Bien, José, en cuanto a tu segunda pregunta, los camiones en Estados Unidos ya hace mucho tiempo que son diésel prácticamente, salvo alguna excepción, son prácticamente todos diésel. ¿Por qué eran gasolina? Porque hubo tiempos en los que la gasolina estaba más barata que el diésel. Entonces, evidentemente, pues oye, pues la gente, todos los vehículos eran de gasolina, los grandes coches, estos enormes, larguísimos, con motores V8 de 7.000 centímetros cúbicos, pues eran de gasolina. Pero claro, la cosa ha cambiado primero porque los precios ahora ya no son tan bajos como lo eran tiempo atrás. Entonces la gente también valora los tamaños, etcétera. Es decir, en cuanto a los vehículos de uso convencional. En cuanto a los camiones, hombre, un camión diésel consume menos. Pasa igual que con los coches, ¿eh? Entonces la rentabilidad del viaje es mayor, porque aun en el hipotético caso de que ahora fuera más caro el gasoil, el diésel, se compensaría con la diferencia de consumo. Ten en cuenta que los camiones desde hace tiempo ya tienen unos consumos bastante interesantes y un camión de estos de gasolina te podría subir a unos 50 litros fácilmente. Entonces, muy barata tendría que ser la gasolina hoy por hoy. Sí que hubo tiempos en que hubo camiones de gasolina, pero esto de que solo había camiones de gasolina es un mito que no es cierto. Es decir, sí que es cierto que ha habido de ambos tipos de combustible. Ahora lo que se está viendo mucho, incluido aquí en España y en el resto del mundo también, son los vehículos impulsados por gas natural licuado. GNC o GLP,
gas, licuado, no lo sé. Ahora mismo no sé las siglas a qué responden, ¿vale? Pero vehículos a gas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más económico, está dando un buen rendimiento y parece ser que es un tipo de combustible que está en determinadas condiciones de transporte está imponiéndose, al igual que en los coches. En los coches se está también, hay pues prácticamente todas las marcas y casi todos los modelos tienen versión de gas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero es cierto, es así. Entonces eso pues es mucho más económico y yo me he subido en uno, era un Golf creo, ¿era un Golf? Es que me subí así en varios probando cuando estuve mirando coche, ¿vale? Y simplemente tenían un botoncito que pasabas de gas a gasolina y ahí no te enterabas de nada, ¿vale? Entonces aparentemente funcionaba más o menos igual. Entonces eso, ha sido un mito que siempre todos los vehículos de transporte pesado hayan sido de gasolina en Estados Unidos, Australia, etcétera, etcétera, y que prácticamente hoy por hoy, salvo alguna rara excepción, todos son diésel, todos son chatos, todos son cuadrados también en Estados Unidos y en Australia y en muchos sitios, salvo pues bueno, caprichosos o gente que tenga el gusto de llevar un camión de este tipo, pues con sus inconvenientes y bueno, y sus ventajas, menos que los inconvenientes. ¿De acuerdo? Venga. Por cierto, no os perdáis, estad atentos al canal de José GDF y por favor, José, spaméalo a tu gusto, aquí cuando quieras, ¿de acuerdo? Y ese estudio hay que hacer una panorámica, ¿eh? Ese estudio hay que verlo y te propongo que a la próxima hagas un toquecito de guitarra, ¿vale? Venga, tío, gracias. Bien, y ahora vamos a las preguntas escritas en los comentarios de la convocatoria del 12º Preguntas. En esta ocasión, GNU Linux 23C dice: ¿a usted que le gustan las motos? ¿Has probado alguna vez una moto con Twin Spark? Es decir, 2 bujías por cilindro. Creo que BMW, Bajaj, Suzuki y alguna marca han montado esta característica. ¿Te gustó o te gustaría? Creo que lo inventó Alfa Romeo. Sí, bueno, en realidad esto es bastante más antiguo, pero digamos que sí, que Alfa Romeo lo estandarizó y lo trabajó el sistema para hacerlo viable comercialmente. Sí que he probado. Incluso he probado culatas de dos válvulas, digo yo, Dios mío, de 2 bujías en alguna moto de competición. Clásica, te estoy hablando de clásicas, en concreto en las Bultaco pues había variaciones de culatas de dos bujías y probé una ocasión una TSS que, aunque bien es cierto que no es estrictamente una AJS, que aunque no es estrictamente una Bultaco, sí que tenía una preparación con culatas de 2 bujías. ¿Qué he notado cuando he probado una moto de estas, una BMW, probé en una ocasión? Pues hombre, no se nota nada especial. El fundamento de todo esto no es obtener prestaciones, sino obtener homogeneidad de funcionamiento. Me explico, las prestaciones se obtienen de otra forma, con el alzado de los árboles de levas, con un perfil de levas diferente, con un encendido más agresivo, con menores inercias en cigüeñal y partes móviles, etcétera, 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 ¿vale? Con un contrapesado más eficaz, con la eliminación de vibraciones. Hay muchos factores que entran en juego a la hora de buscar prestaciones. Yo no he notado nada en particular, ni incluso en las motos muy apretadas, y en este caso te estoy hablando de 2 tiempos, no 4 tiempos, se notaban diferencias enormes. Yo creo que eran diferencias de carácter más que de prestaciones puras. El tema de por qué se utiliza esto, bueno, tiene sentido porque lo que se pretende es que la combustión dentro de la cámara de combustión sea más uniforme,
¿vale? Es decir, si tú tienes una bujía en un lateral o en la parte superior, el frente de llama avanzará de una manera u otra, mientras que si tienes dos bujías, el frente de llama va a llenar más la cámara de combustión. Y si pusieras 3 bujías, aún sería probablemente mejor. El problema está en el espacio que necesitas. Es decir, ten en cuenta que en un motor moderno de 4 válvulas necesitas espacio para las 2 válvulas y para las 2 bujías. Además de que hoy por hoy los motores llevan las bujías llevan sus bobinas incorporadas en el mismo cable. Es decir, entonces yo no he notado diferencias y no creo que sea algo como para decantarse por un modelo u otro o por una marca u otra. Las marcas estudian muy bien sus motores y ten en cuenta que si vas a comprar una trail, pues, si hablamos de BMW, que es una de las marcas que lo incorpora o ha incorporado, pues ya habrá estudiado ese motor para que tenga una buena entrega de potencia en bajos, para que tenga unos medios progresivos sin agujeros en la curva de potencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me parece? Pues ni bien ni mal. Cada motor está pensado para una cosa y funciona como debe funcionar. Pero no es algo que es decir, ostras, si le meto ahora una culata de doble bujía a este motor y le cambio el sistema de encendido y tal. No, para eso no. ¿De acuerdo? Digamos que yo, insisto y concluyo, lo que más he percibido es diferencia de sonido, diferencia de carácter, no he percibido mayor finura, no sé, matices muy pequeños. ¿De acuerdo? Bien, Saúl Rodríguez pregunta, en tu opinión, ¿qué explicación le das a que en pleno siglo XXI mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, crean que la Tierra es plana? Sí. Yo no puedo asumir que lo crean de verdad. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Saúl? Y hay gente que opina que el cambio climático no es cierto y que el hombre no llegó a la Luna y se puede demostrar todo, pero no quieren hacer caso. Entonces, allá ellos con su incultura y con su falta de ganas de tenerla. Sin más, lo de la Tierra plana es que vamos, no se sostiene, es que si dijeras, vale, lo del hombre a la Luna, bueno, hay elucubraciones que dicen que, bueno, oye, podría grabarse en un estudio, no sé, te queda ahí un margen, pero el tema de la Tierra plana, es decir, ¿qué pasa? ¿Que nos olvidamos de la fuerza de la gravedad y de que todo objeto a partir de determinado tamaño tiende a ser esférico por la atracción gravitatoria? ¿Desestimamos la física universal? ¿La física que rige en este universo? O sea, me parece muy absurdo. De hecho, anecdóticamente, hubo un tipo que de hecho hay un documental en Netflix sobre ello, ¿vale? Lo pude ver medio documental, porque ya, aparte de la risa, es decir, ya me resultaba cargante, ¿no? Los argumentos que se esgrimían, que hacen convenciones en todo el país y todo esto, pues querían fletar un barco para llegar al límite de la Tierra. Claro, el problema que se encontraron fue a quienes contrataban el barco, pues que les decían, mira, es que queremos llegar hasta el límite de la Tierra. Y decían, ¿cómo? A mí que estoy circundándola todo, siempre me estás diciendo que quieres llegar al borde ahí donde se acaba para verla. Ese viaje no se puede hacer. Bueno, insisto, quiero fletar un barco y que siga esta ruta y esta trayectoria y tal, pero al final no se hizo porque de tan absurdo que era no se hizo. Pero claro, ¿cuál fue la argumentación de estos señores? Claro, no quieren que lo hagamos para que no se descubra el engaño al que nos han estado sometiendo durante tantos años o siglos. O sea, es que es de risa. ¿Qué opino? Pues que, bueno, pues que la gente tiene aquí en Valencia se dice que té molt poca faena, que tienen muy poco trabajo
y tiene tiempo para dedicarlo a estas chorradas y estas estupideces que vamos, que no tienen absolutamente ningún fundamento, ni ningún sentido, ni nada de nada. Porque, insistiendo con el tema del hombre a la luna, joder, si es que han colocado un espejo para rebotar una señal láser, si es que lo detectaron los servicios de inteligencia soviéticos y los de todo el mundo, porque se sabía dónde iban a caer y dónde cayeron. Si es que está todo registrado, está todo apuntado, está todo controlado, hay grabaciones, si es que está todo, es que, no sé, hay una bandera clavada allí que se puede ver, es decir, vamos, que es una estupidez, una tontería. Así que nada, me parece absurdo, me parece estúpido, y que lo que tú dices, que en siglo XXI haya gente con estas creencias, uff. Pero bueno, hablando de todo un poco, Saúl, ¿y las magufadas qué? Las magufadas es un término que tiene que ver con magia y UFOs, ¿vale? Una contracción de ambos términos. No se sostienen ninguna. Aparte de que por cuestiones físicas, sobre el viaje, los viajes interestelares que permitan tener una civilización que nos está observando, sobre eso hay tanto que discutir y tanta física que corrobora que eso es muy complicado. Que bueno, a lo mejor es un motivo de comentarlo en otro vídeo, no quiero enrollarme ahora muchísimo más. Pero bueno, estamos hablando de las apariciones, de los fantasmas, de comunicaciones extrasensoriales, pues una serie de cosas que en algunos casos, si científicamente no se pueden demostrar, no es que las respetes, las toleras, pero poco más. Es decir, mira, de todas formas, yo con estas cosas, y fíjate lo que te voy a decir, si eso no hace daño a nadie y sirve para que la gente se relacione y tenga un motivo para juntarse de alguna manera y divertirse, aunque sea algo tan estúpidamente absurdo como lo que hemos comentado, oye, si no hacen daño a nadie, pues oye, que lo hagan y que disfruten su momento y que disfruten su creencia. Así que nada, eso es lo que opino, Saúl. Jorge, pregunta, te voy a hacer 3 preguntas, pues me parece muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre el Brexit? Voy a hacerlas una a una. Bien, sobre el Brexit, es un tema muy complicado. Y es un tema muy complicado porque creo que se está obviando demasiado a la ligera que es una consecuencia del desencanto de la gente. Me explico. Es decir, si Reino Unido, en general, Reino Unido, independientemente de las cuestiones de autonomía de unos u otros países que lo conforman, etcétera, etcétera, si Reino Unido tiene una riqueza y genera una riqueza que aporta a la Unión Europea, lo que esperan los británicos es que se reviertan unas ventajas en concordancia a lo que aportan, pero no está siendo así. ¿Esto en qué se manifiesta? Pues en recortes de todo tipo. Entonces, lo que no puede ser es que estés aportando unas cantidades económicas o de recursos, vamos a dejarlo, unas cantidades de recursos determinadas y no obtengas nada a cambio. Bien, eso iría en contra del concepto de solidaridad entre regiones. Pero también es cierto que al final la gente se cansa. La gente se cansa y vota cosas con las que quieren romper con todo. Yo siempre os pongo un ejemplo. Siempre pongo un ejemplo. Fijaos, si imaginad que vais a casa de vuestros padres y tenéis un padre que es un gruñón, es un ogro, y continuamente te está martirizando. Y esto, hazlo así, y esto, oye, que soy mayorcito para saber lo que tengo que hacer. Esto, hazlo así, si no, tal, y todos los días, y absolutamente todos los días. Al final,
Digo un padre como digo un jefe, como digo lo que sea, ¿vale? Dices, mira, vete a hacer puñetas y me voy. Es que si te vas, que me voy, que estoy harto, que me voy. Y se va, sin atender a razones, sin atender lo que puede ocurrirle en el futuro y sin atender lo que a lo mejor lógicamente debería hacer. Pero se va, porque está hasta el moño, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ese motivo se está obviando y se está basando todo en la cuestión económica. Y al final no todo es economía, no todo es dinero. La gente lo que percibe son otras cosas. Y no nos olvidemos, quienes están en el poder, en el Parlamento británico, son gente que ha elegido el pueblo. Responden a los votos. Les ha votado la gente para que hagan eso. Entonces, cuidado con esto, que al final a ver si lo más antidemocrático va a ser no obedecer esos mandatos de la gente. Y eso que dicen, no, es que la gente no sabe lo que ha hecho. La gente no es idiota. La gente no es idiota. Hay un porcentaje de idiotas, pero la gente al final sopesa muy bien lo que quiere, o a lo mejor simplemente por una cuestión de orgullo o de dignidad, y dice, oye, se acabó, lo que os he dicho del ejemplo de antes, se acabó, es que se acabó, mira que si os vais, que no quiero saber nada, dejadme en paz. ¿Qué está respondiendo la Unión Europea al respecto? Mira que si te un Brexit duro, las consecuencias van a ser, dicen, lo que tú quieras, me parece muy bien. Mira que si os vais de manera abrupta, las ayudas que sí, vale, muy bien. ¿Y el dinero que yo aporto qué? Entonces, es un tema muy complicado porque se plantea una incógnita dura. Pero también os digo que si al final no sale tan mal para el Reino Unido, cuidado con esto, Cuidado con esto porque puede haber un efecto dominó bastante complicado de solucionar. Desde luego, ya os anticipo que esta Unión Europea no es la que yo quería. Esta Europa de mercaderes no es la Europa solidaria, no tenéis más que ver con el Open Arms y todo esto. No es la Europa solidaria que yo quería, no es la Europa que desarrolla a los países menos desarrollados para ayudarles a estar al nivel de los otros, no es la Europa que culturalmente todos deseábamos. Sigue siendo una Europa de países que no se pueden ver unos a otros, ¿de acuerdo? Entonces, no me gusta esta Europa. Me gustaría que hubiera sido como nos prometían, que era muy bonito el proyecto. Y no os quiero contar el tema del euro con los países menos desarrollados. La clavada que nos metieron aquí fue... la estocada fue, vamos, absolutamente increíble. Con el paso del tiempo echas la vista atrás y dices, ¡jo! Nos metieron una subida de un 30% en todo, pero de una manera que nos la tragamos sin pestañear. Así que eso es lo que opino. No, lo que opino es que estamos todos mejor unidos que más fragmentados. Que aunque esos motivos sean importantes y que los entienda, es más importante sumar que restar, porque sumas recursos. El problema está en el reparto y en la gestión de esos recursos, que no se está haciendo bien, y hay territorios que se están rebelando contra ello. Así que espero haberte respondido, porque es un tema para dedicarle horas, ¿de acuerdo? Pero es mi opinión. Y oye, que estoy dispuesto a cambiarla si alguien me argumenta algo en contrario y alguien me ofrece una visión diferente. Estoy dispuesto, sabéis que no tengo ningún problema en reconocer errores ni en reconocer cosas que no son ciertas. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo vas a hacer una review de tu moto? Muy interesante, y te voy a responder algo que me tiene un poco triste. Y es que tuve un golpe con ella. Y está bastante maltrecha la pobre. Y tiene difícil reparación. Sí. Te cuento. Rompí todo el semicarenado superior de mi Yamaha Fazer, FZS 600 Fazer 2002. Rompí los relojes, rompí la araña que sujeta todo el semicarenado, la cúpula, o sea, el cristal, la pantalla.
rompí los faros. En fin, un desastre. No creo que venga a cuento decir cómo, pero bueno, un desastre, un verdadero desastre. Entonces la idea que barajo es la de poner un solo faro y hacerla naked. Pues ¿por qué? Pues que las piezas de recambio de segunda mano tienen unos precios estratosféricos y son muy escasas para esta moto, ¿vale? Hay muy poco. Y comprarlo nuevo, por supuesto, es inviable. Es decir, en la casa me pidieron 2.000 euros, una cosa así, y esta moto, pues difícilmente la podrías vender por más de 1.500. Y de segunda mano vale la mitad más un poco más. O sea, una barbaridad, ¿vale? La idea es colocarle un faro único, para lo cual he estado informándome y os tendré informados y seguramente haré un vídeo con todo esto, ¿vale? He estado informándome y lo que necesito es que me lo instale un taller, un profesional. Lo que no quieren en las ITVs es que un aficionado se ponga a hacer arreglos, apaños, cosas ocultas, etcétera. Entonces quieren un certificado de montaje de un taller. Y con eso no hay problema. No hace falta homologar nada. Si las piezas son homologadas y tal, no hace falta hacer nada más. Así que estoy explorando esa vía. El problema está en que un taller va a dedicarle muchas más horas, o al menos tantas horas como pueda dedicarle yo. La idea que persigo es montarlo yo, llevarlo a un taller y decirle, oye, mira, verifica que todo está bien montado, apriétalo, desmóntalo, vuélvelo a montar, pero por lo menos ya no va a tener que estar tiempo a ver cómo monto esto, a ver cómo, porque las horas van pasando y las horas son muy caras. Y si no, lo tendré que llevar a un taller, evidentemente. Esto está planteado así. Desde el 1 de enero creo que cambió la normativa, que era bastante laxa y ahora ya no. Antes te exigían que estuviera homologado, pero ahora te exigen que esté homologado más el certificado de montaje de un taller. Así que en cuanto lo tenga haré la review, porque me parece muy buena idea. Haré la review y os contaré paso por paso, o haré dos vídeos. Uno con la review y otro paso por paso cómo he hecho la transformación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Vale, la tercera pregunta ha sido falsa alarma. Era de Jorge Delgado, se llama de maneras diferentes en los comentarios y en el vídeo que me mandó por correo electrónico a pegruntas@gmail.com. Y nada, ya está respondida. Era el tema del ferry y todo esto. Y aprovecho para felicitarte una vez más por tu moto, que me parece muy bonita. Fatcar PR no nos hace una pregunta, pero sí que nos hace un comentario. Entonces, bueno es. Dice, hola Boro, de repente me encuentro con que este formato de preguntas no solo lo haces tú. Es curioso, pero me encuentro con el mismo formato de un grande al que sigo como luthier. No digo más, pues no lo conocía y le pregunto, no lo conozco, ¿cómo se llama el canal, luthier? Dice, si sé poner a punto una guitarra es gracias a este grande, Despelotier. No sé, no he tenido oportunidad de buscarlo, pero lo buscaré. Pero bueno, no sé, oye, pues me parece un buen síntoma que alguien haya explorado esta vía de participación y que lo considere un formato válido. Pues oye, la verdad que me alegra, porque yo pensaba que este tipo de formato tan amplio, con preguntas de cualquier tipo, de cualquier ámbito, en cualquier ámbito, etcétera, etcétera, más los vídeos, podía ser algo original. Y entonces, oye, me parece muy bien. Evidentemente no iba a ser yo el que tuviera la primera idea. Y el tema de los vídeos responde a que si en un futuro tenemos muchos, pues podamos hacer algo tipo magazine, un programa, ¿vale? Como comento en el anterior vídeo, en el de convocatoria. Hacer un programa, pues fulanito tal hace esta pregunta, nos enseña su taller, nos enseña cómo toca la guitarra, nos enseña mil cosas. Que puede ser tan bonito y tan enriquecedor, oye, que es una manera de relacionarnos y una manera de crear comunidad, me parece bien. Por cierto, os tengo que decir que ha habido un incremento de suscriptores. No sé a qué se debe, pero bueno, bien, bienvenido sea, por supuesto. Bien, y por último, Alfredo Parrell nos comenta, ¿qué opinión te merecen las gasolineras low cost? ¿Realmente merece la pena repostar en ellas por ahorrarnos unos céntimos? ¿Puede llegar, como me ha comentado algún mecánico, a dañar el motor ya que el fuel viene menos aditivado?
Se hacen menos kilómetros con el depósito lleno que se reposta en gasolineras tradicionales. A mí particularmente me da mucha más confianza las gasolineras de marcas que sé que cuidan el producto. Vale. Bien, Alfredo, yo trabajé durante un tiempo llevando una cuba, o sea, en la jerga cuba, un camión cisterna de Cepsa, ¿de acuerdo? Entonces te puedo decir que he repostado de Cepsa y he repostado marcas blancas. Todas las gasolinas salen del mismo sitio, aquí en Valencia, de CLH, que está en aquello, ¿cómo se llama? Cerca de Puzol, para que os hagáis una idea, ¿vale? Albuixec. No. Es que no sé exactamente dónde están ubicadas, ¿vale? Entonces, os tengo que decir que el combustible es exactamente el mismo en todas las marcas de gasolina. Lo único que cambia es el aditivado. Pero hay un aditivado mínimo. Un aditivado mínimo que lleva sustancias desincrustantes, etcétera, etcétera. Lo demás es añadidos. Con eso, ¿qué os quiero decir? Por ejemplo, la gasolina de Carrefour está suministrada por Galp. Y yo he llevado a los Carrefours más amplios y tal, no los de ciudad, con la cuba genérica gasolina con especificaciones Galp. Entonces todo aquel mundo que dice, no, es que la gasolina del Carrefour, eso es un desastre, eso acabará con los inyectores obstruidos, pues igual que la de Galp. Exactamente lo mismo. No es gasolina de peor calidad, no es gasolina de subproducto, no es una gasolina que vaya a estropear tu motor, nada de eso. Es más importante, fijaos, el estado de mantenimiento de los tanques que tienen por debajo, de la limpieza de todos los dispositivos de suministro y todo esto, que probablemente la calidad de la gasolina, porque sí que es cierto que, hombre, son cosas que se comentan, ¿no? De, pues fulanito en la gasolinera de tal pueblo tenía 3 palmos de tarquín, de fango, de mezclarse con agua, de filtraciones y todo esto, y eso sí que iba a los motores. Entonces, aunque la gasolina fuera la mejor del mundo, la porquería la tierra se la seguías metiendo al motor, y sobre todo si llegabas cuando quedaba poca gasolina en los tanques, ni te cuento lo que le metías ahí, ¿de acuerdo? O sea, yo he llegado, porque sospechaba de ello, con una moto, ponerle un filtro de gasolina y a la de 3 depósitos tenerlo prácticamente lleno, ¿eh? No te voy a decir la población, pero fue así. Así que es mucho más importante otras cosas. ¿Se hacen menos kilómetros con el depósito lleno? No. Yo lo he probado, pero no por esto, sino porque siempre reposto en un Carrefour que me viene de paso para ir a casa. Es que, vamos, es la misma carreterita, te separas, llenas y sales. O sea, llegas, llenas y sales. O sea que ningún problema. Y exactamente los mismos kilómetros, los mismos consumos y todo igual. Así que incluso en viajes largos me fui a Cádiz con el coche y nada, me duró exactamente lo mismo el lleno con la gasolina de Carrefour que el lleno con la gasolina de Cepsa en este caso. ¿Vale? Aprovecho los puntitos del Carrefour y todo esto, y en la gasolinera de Cepsa también te ponen puntitos, ¿de acuerdo? Así que de eso nada. En cuanto al tema del empleo de los trabajadores de estas gasolineras low cost, me parece mal porque es que a mí me ha pasado, tened en cuenta que viajo mucho, pero ya con el vehículo particular a mí me ha pasado de tener un problema y encontrarte gasolinas con la que no es que haya un solo operario, es que no hay nadie, ¿de acuerdo? Y tener que llamar por un telefonillo, o tener que llamar con mi teléfono porque ese telefonillo no funcionaba, con mi teléfono a un número determinado, gastando de mi tarifa de telefonía para resolver un problema por el cual el surtidor no funcionaba. Pues ahora haga esto, pues intente esto. Oiga, vamos a ver, esto no puede ser. Es decir, yo he repostado. Lo que pasa es que no puedo pagar, levanto la barrera y me voy, como no me den una solución. No, espere. Y espere, y a los 20 minutos aparecerá alguien, ¿vale?
Entonces me parece muy mal, y más en un lugar que es potencialmente peligroso. Pienso que debería de haber más gente atendiendo, gente que te aconsejara. Las gasolineras también venden productos, venden aditivos, venden otro tipo de cuestiones, gente que te sepa aconsejar. Hay muchas veces que se ponen puntos según los litros repostados, etcétera, etcétera. Me parece muy mal. Lo que pasa es que al final los márgenes son tan bajos que muchas veces o se hace eso o se cierra el negocio. Otra cosa es quienes se aprovechan de esta situación, y esto sí quedaría para otro vídeo de estos de reflexiones, ¿no? De cómo nos hemos dejado, esta sociedad, cómo se ha dejado avasallar laboralmente por los grandes poderes y se ha dejado pisar sus derechos conseguidos durante muchos años a base de palos por nuestros padres y abuelos. Pero esto es otro tema, y es un tema muy profundo y un tema que costaría mucho de explicar. Yo sí veo una gasolinera low cost y una gasolinera atendida por profesionales, aunque el precio sea mayor, al final en el llenado de un depósito estamos hablando de céntimos, no estamos hablando de que te vas a ahorrar 4 o 5 euros, te puedes ahorrar 40 céntimos, 50 céntimos, me da igual, pero esas personas siguen trabajando y siguen ganándose la vida en ese centro de trabajo, con lo que sí, me parece mal, pero está en nuestras manos. Es decir, si nadie repostara ahí, evidentemente ese tipo de gasolineras desaparecerían. Si nadie viera Sálvame en Telecinco, pues seguramente desaparecería Sálvame. Si nadie, tantas y tantas y tantas cosas, pero como la gente lo hace, pues al final, pues incluso aquel empresario, porque hay buenos y hay malos, que gane lo suficiente para mantener el negocio y tener sueldos dignos, vea que todo su entorno son gasolineras low cost, dice, bueno, pues la hago low cost y me ahorro los sueldos de todos estos trabajadores y así gano más dinero. Ahí ya depende también de los escrúpulos, pero insisto, está en nuestras manos, no está en manos de nadie más, está en nuestras manos el permitir y fomentar que eso exista. Bien, y hasta aquí, hemos llegado al final, ha sido extenso, voy a tener que recortar espacios muertos y todo esto, pero nada, oye, que me ha alegrado y me ha parecido muy bonito tener vídeos y creo que le da una ligereza al vídeo que merece mucho la pena, y desde luego cuando os animéis a enseñar vuestras cosas, vuestro mundo, será mucho más bonito y mucho más enriquecedor. Adrián, hay un paisaje que no lo he puesto porque no sé si debía por la localización, pero ese atardecer que me enseñaste una vez y que está en tu canal de YouTube, al cual os aconsejo, si a él le parece bien, que visitéis, a ver si le metéis caña y graba más, porque todo lo que dice tiene mucho sentido, aunque a él le moleste que se le llame sensato. Eso también vale, es decir, un atardecer, el amanecer en no sé dónde, pues este es el lago de los sueños, no sé. Puede ser muy bonito y seguro que a todos nos encanta, nos gusta y podemos disfrutarlo. Así que nada, os emplazo al siguiente Preguntas, que ya será el 13º, no voy a decir 12 más 1. Me da igual, 13º. Y nada, allí plantead vuestras inquietudes y yo intentaré resolverlas en la medida de lo posible, como siempre. Venga, muchas gracias, un saludo a todos y todas y nos vemos en un siguiente audio vídeo. Chao.